hablando del cheque de viajero, del cheque certificado, del cheque de gerencia, del cheque de caja, del cheque con talón para recibo y el cheque causal. Entonces ahí están clases o tipos o modalidades de cheque. Encontramos que el vale es otro título de crédito representativo de dinero. Se parece un poco a los representativos de mercadería, sin embargo, lo que incorpora es un pago de dinero. Entonces, incorpora un crédito, ¿verdad? Y como incorpora una obligación dineraria, entonces es un título de crédito. Aparte de que la ley así lo establece. Ahora la pregunta para ver si se recuerdan. ¿Qué diferencia encontramos entre el cheque y el pagaré? Entre el cheque y el pagaré. Sí. Lick, tal vez una diferencia podría ser que el cheque, o sea, siempre va a intervenir una entidad bancaria. En el pagaré no necesariamente. Esa puede ser una diferencia. Sí, ¿El Melissa. cheque también se endosa, licenciada? Ah, pero puede endosarse también el pagaré. ¿Vencen a plazo fijo los pagarés y el cheque vence a la vista? El pagaré vence a futuro y el cheque vence a la vista. Muy bien. Esa es otra diferencia. Pero díganme por ahí una diferencia sustancial que todavía nos falta. El pagaré es una promesa, licenciada, contiene una promesa de pago, en tanto que el cheque pues es una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Muy bien, Axel Armando. Muy bien. Entonces vean ustedes por qué es necesario que participen. Yo quiero que ustedes reconozcan la valía de su participación. Porque a veces de tú a tú se nos queda mejor, ¿verdad? Y entonces vamos comprendiendo mejor. Entonces, cada uno que participa tiene un aporte y nosotros aquí lo único que hacemos es darle el ok, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, la gran diferencia entre el cheque y el pagaré es que de acuerdo al 495, el cheque contiene en sus requisitos especiales una orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero. Mientras que el pagaré, también en sus requisitos, contiene una orden incondicional, una promesa, perdón, incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero. Entonces, ¿dónde estriba la diferencia? En la orden y la promesa. Nada más ahí. Orden y promesa. Muy bien, Melissa. Orden y promesa, solo ahí. ¿Por qué? Porque es orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero. Porque es promesa incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero. Entonces, todo eso es igual, excepto la orden, excepto la promesa. ¿Estamos en eso? Sí, muy bien. Hablábamos de la letra de cambio como el primer título de crédito. Muy bien, Melissa. Así debe estar usted siempre, no solo cuando me pide revisión. Encontramos que, ¿ya vieron cómo los ubico a todos? Muy bien. Ya vieron qué fácil es. Encontramos que la letra de cambio es un título de crédito que incorpora efectivamente un crédito. Es el primer título de crédito que nosotros conocimos, es el primer título de crédito que nace, también usted, Mirna Magalí, que nace a la vida jurídica, ¿verdad? Y como tal, en su honor, la acción cambiaria lleva ese nombre de acción cambiaria por la letra de cambio.
encontramos en la letra de cambio que, si ustedes se van ahí a su código, que sería bueno que lo consultaran, a partir del 441 tenemos ese título de crédito. Nos vamos a ir rápido con él porque ese ya lo vieron ustedes en su material. Encontramos entonces que tenemos la letra de cambio, le aplicamos los requisitos del 386, igual al vale, igual al pagaré, igual al cheque, igual a todos los títulos de crédito. Pero, yéndonos al 441, encontramos que está la letra de cambio. ¿Qué requisitos especiales tiene la letra de cambio? Que debe contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la letra de cambio igual que del cheque, por ejemplo? Una orden incondicional de pagar una suma de dinero determinada. Porque son instrumentos o medios de pago. Esa es la razón. Son instrumentos o medios de pago. Entonces, ahí está incorporada la orden. Necesitamos tener el nombre del girado, librado u obligado, que es la persona que debe cumplir con la obligación contenida en el título de crédito, es decir, en la letra de cambio. Hay letras de cambio que la ley faculta que puedan generar intereses si el creador de la letra de cambio quiere hacerlo. Antes de eso, dentro de los requisitos, vamos a ubicar que debe contener la letra de cambio la forma de vencimiento. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de vencimiento. No es como el cheque que solo tiene el vencimiento a la vista. La letra de cambio tiene un vencimiento a la vista, un vencimiento a cierto tiempo vista, un vencimiento a cierto tiempo fecha y un día fijo, ¿verdad? Entonces, vencimiento a día fijo. ¿Dónde encuentran eso ustedes? En el 443 del Código de Comercio. Encontramos entonces que ahí están las formas de vencimiento. ¿Por qué son importantes las formas de vencimiento? Porque en principio les decía, hay letras de cambio que van a generar intereses. ¿Cuáles? Las letras de cambio con vencimiento a la vista o a cierto tiempo vista. Esas generan intereses porque la ley lo faculta. Les doy un chivo que sí es legal. Ustedes en el 443 pueden colocar al margen la I latina mayúscula. La I latina mayúscula es símbolo de interés en términos matemáticos. Entonces, tenemos ahí el numeral primero. En el margen, colóquenle I latina mayúscula. Quiere decir, genera interés. Y no escribe tanto. Ya cuando estudie, eso es cuando no está determinado, Omar Daniel. Si no se determina, entonces se establece la ley que deberá ser el 6% de interés anual. Entonces encontramos el numeral segundo a cierto tiempo vista también puede generar interés. Entonces le colocamos la I latina mayúscula. El tercero no le colocamos porque la ley establece que no puede generar interés, igual que a día fijo, si es el vencimiento a cierto tiempo fecha o es el vencimiento a día fijo, esas dos letras con esa forma de vencimiento no generan intereses. Si usted crea esas letras de cambio con intereses, los intereses se tendrán por no puestos.
Sí, José Manuel. Sí, Lick, solo para corroborar lo que nos dijo, en el numeral 1 y 2 es donde colocamos la letra I. A la vista y a cierto tiempo vista, sí. Gracias, Lick. Eso quiere decir, José Manuel, que genera intereses. Usted puede cobrar intereses ahí. En las otras, aunque usted le coloque intereses, se van a tener por no puestos. Licenciada, perdone, ¿podría repetir lo que dijo a día fijo, por favor? Lo que dije es que a la vista, con vencimiento a la vista, Ninette, y con vencimiento a cierto tiempo vista, la ley faculta que generen intereses. Eso lo encuentra usted en el 442. Sí, licenciada, solamente que había una parte que dijo a día fijo y eso fue lo que no logré no le logré captar. Por ahí voy. Ah, bueno, gracias. Si el vencimiento es a cierto tiempo fecha o a día fijo, esas formas de vencimiento, esas letras de cambio con esas formas de vencimiento no generan intereses. Gracias, licenciada. Solo los molesto por ahí con el micrófono. Gracias. Sí, Axel Armando. Gracias, Ligda. Como usted comprenderá, pues nosotros, o al menos yo, no me desenvuelvo en un contexto en el que pase viendo títulos de crédito todos los días. Pero entonces, tengo un librito acá y yo deseara que usted me pueda confirmar. Aquí me dice que a cierto tiempo vista, esa letra de cambio se exhibe 2 veces. La primera vez para que el librado la acepte y la segunda vez para que la pague. Sí. Y luego me explica que a cierto tiempo fecha, esta letra de cambio se exhibe una sola vez. Y esta es para su cobro. Y en la última explicación me dice que a día fijo, esta letra de cambio es más fácil de entender, ya que debe ir a cobrarse el día que en ella se indica. Se exhibe una sola vez. Uno, como no trabaja en ese contexto, Linda, a veces uno tiene que imaginarse el contexto como que estuviera pasando, porque él es un poco complejo, ¿verdad? Solo para que me confirmara, Linda. Gracias. Bueno. A la vista la presentamos una vez, ¿sí? Porque usted la presenta y se la van a aceptar y se la van a pagar. A cierto tiempo vista, usted la va a presentar una vez. A partir de esa vez que ha sido presentada para su aceptación, empieza a correr el plazo para su pago. Llegado el vencimiento del plazo para hacer efectivo el cobro o el pago, entonces usted la vuelve a presentar. Es la única que va a presentar 2 veces, porque la va a presentar para su pago, ¿verdad? Si estamos hablando de cierto tiempo fecha, usted la presenta una vez. A partir de ahí corre el plazo y a su vencimiento, entonces se realiza el pago. Y a día fijo no da problema, porque es específicamente ese día establecido en la letra de cambio. Es importante advertir, como se vio ya en las formas de vencimiento, que hay aceptación y que la aceptación puede ser de 2 formas. Aceptación obligatoria o necesaria se llama también. Y aceptación potestativa o innecesaria. Quiere decir que la primera es obligatoria porque es obligatoria. Entonces va porque va. La segunda no precisamente, es si usted quiere. Entonces la aceptación se va a dar.
si usted la crea con una aceptación potestativa. Entonces ahí tenemos formas de aceptación o clases de aceptación. ¿Por qué razón? Porque la aceptación, tanto en la letra de cambio como en la factura cambiaria, son de carácter necesario en cuanto a su existencia, la aceptación. Ahora bien, la aceptación, ¿cómo puede ser en la letra de cambio? ¿Obligatoria o potestativa? Quiere decir necesaria la primera, innecesaria la segunda. Encontramos, decíamos, que hay vencimiento a meses vista, por ejemplo, o a cierto tiempo fecha. Así es, Ninette. Y vamos a estar viendo que hay letras de cambio que van a vencer a un mes vista o a 15 días vista o a una semana vista. ¿Qué vamos a entender por semana, por 15 días o por mes? Vamos a entender que los términos primero, 15 y último del mes va a significar que es a fines de mes. Vamos a entender que cuando a usted le dicen a fines de mes, es el último del mes. Si a usted le dicen a mediados del mes, es el 15 del mes. Y si a usted le dicen a principios del mes, es el primero del mes. No lo copien, que lo tienen ahí en su código. Si ustedes leen su código va a ser más fácil, pero a veces uno se alegra cuando tiene un apuntamiento y luego va a su ley y lo encuentra. Híjole, sí era cierto, pues aquí está, dice uno, ¿verdad? Entonces, lo tienen en el 444. Entonces, ahí tenemos vencimientos a principios, a mediados y a fines de mes. Es decir, el símil, el primero, el 15 y el 30 del mes, ¿verdad? O el último día del mes. Encontramos a su vez. Sí, Josué. Sí, mire, yo tengo duda, o sea, no me queda claro esto de obligatorio y potestativo, en el sentido de que, por ejemplo, yo veo el de a cierto tiempo vista, y yo lo veo como que ahí sí es obligatorio sí o sí, porque primero hay que presentarlo, luego Ajá. lo aceptan, y luego ya empieza, si no se acepta, no corre plazo. En los demás, pues no veo ese requisito como tal de la aceptación. Por eso, veamos el 451, léalo despacio. Y ahí lo tenemos. Artículo 451. Aceptación obligatoria. Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. En la misma forma, el librador podrá además ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de la letra de cambio antes de determinada época. Ajá. Usted decía algo muy importante que es de sentido común. Si la letra de cambio se presenta para su aceptación, que es obligatoria o necesaria, por ejemplo, en cierto tiempo vista, por ejemplo, y cuando usted la presenta no se la aceptan, ¿qué sugiere eso? Que tampoco se la van a pagar. Entonces ahí es que se debe dar la aceptación obligatoria, porque si se la aceptan a la presentación, corre el plazo, como usted dijo, y la obligación va a ser cumplida al vencimiento.
Mientras que en la potestativa encontramos que, por ejemplo, a día fijo, a cierto tiempo, fecha, pues va a ser potestativa. ¿Por qué razón? Porque si el librador quiere o lo cree necesario, entonces él va a determinar, más que todo necesario, no, sino que sea, para que lo comprendamos mejor, que si está en la voluntad del librador, que haya aceptación, como fue por voluntad del librador, del girador de la letra, entonces esta aceptación es potestativa, pero no había la obligatoriedad de aceptarla. Entonces, ¿se crea o no se crea la aceptación en esos casos? Independiente que haya aceptación o que no haya, como hay un día fijo o hay a cierto tiempo fecha que se debe de cumplir la obligación, pues hay que esperar para presentar la letra de cambio y que la misma sea pagada. A eso se refiere la aceptación potestativa. Mientras que la otra es obligatoria, José Manuel, porque si no nos aceptan la letra de cambio, ¿qué quiere decir? Que si no tienen voluntad de aceptarla, no se quieren responsabilizar y por lo tanto deviene procedente pensar que tampoco me la van a hacer efectiva en su pago, ¿verdad? Entonces, por eso deviene ser, en ese caso, una aceptación obligatoria o necesaria. Encontramos a su vez, les decía, para servirle, que en cuanto a la aceptación, no puede ser condicional, sino que es aceptación o no hay aceptación, pero no puede estar sujeta a condiciones. Encontramos a su vez que uno de los efectos importantes que se da en la aceptación es que el aceptante pues se convierte en principal obligado en ese momento, porque está aceptando la letra de cambio y por lo tanto se está obligando a hacer efectivo el pago de esa letra de cambio, porque recuérdense que contiene la orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero. Encontramos entonces que es muy necesario, muy importante que veamos los efectos que produce la aceptación. Convierte al aceptante de la letra de cambio en principal obligado. El aceptante queda obligado a hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. Y si la letra de cambio no es atendida, pues también quedará obligado cambiariamente. Es decir, va a tener la legitimación pasiva para que la letra de cambio pueda ser de cumplimiento forzoso, ¿verdad? A través de la acción cambiaria, al ejercitar la acción cambiaria. Entonces, ahí estamos frente a los efectos que produce la letra de cambio. Encontramos que el pago es una figura muy importante en la letra de cambio, también en el cheque, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos que la letra de cambio se puede crear a propio cargo, se puede crear a la propia orden y se puede crear a cargo de tercero. En esos casos, que son la forma de librar la letra de cambio, vamos a encontrar que el pago juega un papel muy importante en la letra de cambio. ¿Por qué razón? Porque debemos presentar la letra de cambio para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 2 días hábiles siguientes para que se haga efectivo el pago.
Si la letra de cambio se presenta como el cheque a través de la cámara de compensación porque se deposita en un banco, esto equivale al pago, ¿verdad? El presentar la letra de cambio a una cámara de compensación equivale a presentarla para su pago. Y el cheque también, si ustedes se recuerdan. Hay plazos para la presentación de la letra de cambio para su pago. Eso lo establece la ley. Encontramos a su vez que el pago de la letra de cambio, o sea, el pago en sí como figura, puede ser parcial, puede ser total. Y si es parcial, pues se hace constar, ¿verdad? Se hace constar que hubo pagos parciales. Y finalmente se presenta la factura, la letra de cambio para ese pago final que liquida la obligación contenida en letras de cambio. Ahora bien, otra figura que es importante que advirtamos en los títulos de crédito y no siempre en la letra de cambio es el protesto. Recuérdense del protesto que lo voy a preguntar. Luis Álvarez, sí, dígame. Licenciada, buenas tardes compañeros. Sí, buenas Solo tardes. con una inquietud. Usted hablaba de que la letra de cambio se puede presentar a una cámara de compensación. Esto obviamente sería a través de un banco. Sí. Pero la letra de cambio ya va anotado el nombre del banco que va a hacer esta función, licenciada. No precisamente, sino se hace de conocimiento de los interesados que se presenta a través de un banco determinado. Dependiendo si están en la misma plaza o están en diferente plaza, entonces solo es de poner de conocimiento que no se va a presentar en forma directa porque usted está en una plaza y Omar Daniel está en otra plaza. Entonces les es humanamente imposible el poder presentarla en forma directa. Entonces se hace a través del banco y el banco pone de conocimiento de que efectivamente, porque usted ya lo sabe, a través de esas relaciones interpersonales entre los comerciantes y los particulares, que la letra de cambio se presenta a través del banco X, el que usted decida. Entonces, ahí es donde se hace efectiva esa presentación. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Muy amable por Gracias. resolver esa inquietud. Muy bien. Les decía, ¿cómo definen ustedes el protesto? A ver, ¿quién nos puede definir el protesto? Es un acto notarial por el cual se hace constar que un título de crédito se presentó a tiempo y se dio la negativa de su aceptación de su pago. O de su pago, ¿verdad? Es un acto notarial por el que se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo para su aceptación y pago y los mismos fueron denegados. Esa es una definición completa del protesto. Ustedes lo definieron en el examen de 1000 maneras, había que adivinar. Sí, José Manuel. Lick, en ese sentido, cuando se dice que es un acto notarial, yo creo haber leído que en estos casos también incluso la Cámara de Compensación o el propio banco yo podría solicitar que me lo proteste. No, usted no tiene necesidad de solicitarlo. Esos son actos sustitutivos del protesto. El sello de la Cámara de Compensación y el sello de bancos, donde se acredita que el título de crédito fue presentado en tiempo en ese banco y carecía de fondos. ¿Quién establece que hay carencia de fondos? La Cámara de Compensación. Entonces, per se,
el sello de Cámara de Compensación o el sello de bancos son los únicos dos actos sustitutivos del protesto. Usted no necesita solicitarlo, Josué. Ni ninguno de ustedes, ¿verdad? Sino que el solo hecho de presentarlo para bono en cuenta, por ejemplo, o el de presentarlo para su pago y resulta ser que no hay fondos para que le hagan efectiva la letra de cambio, entonces ahí estamos en el sello de Cámara de Compensación, que equivale exactamente a protesto en los cheques, en las letras de cambio y donde haya protesto, ¿verdad? Encontramos entonces el protesto. Encontramos que el protesto, por ejemplo, por ahí voy, Alberto, en el cheque es de carácter obligatorio. Si no se protesta el cheque, nace de la caducidad sustantiva o administrativa, porque no se protestó en tiempo el cheque. ¿Cuánto tiempo es el plazo para protestar los cheques? 15 días, licenciada. Muy bien, ya no le dio tiempo de activar su micrófono, Daniel. 15 días, eso es para que vean que los controlo. 15 días. ¿Y para la factura cambiaria? 2 días hábiles a la vista. 48 horas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos plazos de protesto. En el caso de la letra de cambio, el protesto no es necesario. El protesto no es necesario. Quiere decir que donde no es necesario el protesto, los títulos de crédito nacen como títulos de crédito y de una vez como títulos ejecutivos. Eso es algo muy importante. Mientras que cuando es obligatorio el protesto, como por ejemplo en el cheque, entonces ahí sí vamos a encontrar que primero nace como título de crédito y después del protesto se perfecciona, o sea, con el protesto se perfecciona como título ejecutivo. En el caso de la letra de cambio, no es obligatorio el protesto. Si el creador de la letra de cambio la va a crear con protesto, debe llevar esa letra de cambio la cláusula con protesto o cualquier equivalente. Eso lo encontramos en el 469 del Código de Comercio. Que el protesto solo será necesario cuando el creador de la letra de cambio coloque o inserte en la letra de cambio la fórmula en su anverso, la fórmula con protesto, que debe estar escrito en caracteres visibles, legibles, la cláusula con protesto. Y entonces va a ser necesario el protesto. ¿Por qué? Porque el librador creó la letra de cambio, o sea, el girador creó la letra de cambio con esa fórmula en el anverso que es visible su lectura con protesto. En caso contrario, no es necesario el protesto para las letras de cambio. Sí, Omar Daniel. Sí. Entonces encontramos ahí, el protesto se refiere solo a la falta de pago, no. También hay falta de aceptación, ya lo veíamos al principio. Entonces, ¿cómo se va a dar el protesto? El protesto se va a dar siempre con la intervención del notario. Va a crearse esa acta notarial, se va a redactar, se va a faccionar y eso lo hace el notario. Ustedes están viendo en Notariado 3, jurisdicción voluntaria. Entonces ya saben de las funciones del notario, ya saben ustedes de los instrumentos públicos. Solo hay dos.
la escritura pública y el acta notarial. En este caso, que los ocupa notariado 3, el instrumento público que van a estar viendo todos los días es, sí, Fabio, es acta notarial. Entonces, aquí vamos a tener acta notarial de protesto de título de crédito. Eso ya lo habíamos visto con el cheque. Entonces, ¿qué pasa si no se realiza el protesto? Si no se practica, si no se redacta el protesto, esa omisión producirá, o sea, nace a la vida jurídica por ausencia o por omisión del protesto, la caducidad de las acciones de regreso. ¿Por qué? Porque la letra de cambio está circulando. Entonces produce la caducidad sustantiva y la caducidad para el ejercicio de las acciones de regreso. Si el protesto se hace en tiempo y se cumple con los requisitos establecidos en la ley para el protesto, entonces el protesto es eficaz, es válido y eficaz. Si no se cumple con la ley para el protesto, entonces no va a surtir los efectos que estamos diciendo. ¿En dónde va a ser el lugar para redactar el protesto? Pues el lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones. Así como el cheque siempre es el banco, la letra de cambio es el lugar donde se haya establecido que va a ser el lugar para el cumplimiento de las obligaciones. Encontramos que, y ahora tenemos la fundamentación para Omar Daniel, que el protesto por falta de aceptación se puede dar. Este debe redactarse dentro de los 2 días hábiles que sigan a la presentación de la letra de cambio. Y obviamente siempre será antes de la fecha de vencimiento, porque si se da después de la fecha de vencimiento ya no sería protesto por falta de aceptación, sino sería protesto por falta de pago. Y el protesto por falta de pago se va a redactar dentro de 2 días hábiles siguientes a la fecha del vencimiento, porque es por falta de pago. Luego nos vamos a los requisitos de la letra de cambio. ¿Qué requisitos se deben cumplir en la letra de cambio? Ya llegamos a su fundamentación, Omar Daniel, ¿ya se dio cuenta? La ley todo lo resuelve, por eso el abogado y el notario no se deben preocupar, solo se deben de ocupar estudiando. Encontramos que tenemos los requisitos del protesto específicos que están establecidos en la letra de cambio. Lo molesto con su micrófono, Luis. Gracias. Alguien que no tenga pena. Alguien que nos lea los requisitos del protesto. Dice, sección primera de la creación y de las formas de la letra de cambio, artículo 41, requisitos. Además de los requisitos de la letra de cambio, ¿de hecho no? ¿O del protesto? Del protesto. Creo que es el 480. 469 en adelante. Ay, 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 parece bingo esto. 480, Alberto. 480. Gracias. Ya vieron por qué hay que estar atentos.
El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que asiente. Primero, la reproducción literal de todo cuanto consta en la letra. Segundo, el requerimiento al jurado aceptante para aceptar o pagar la letra, con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. Tercero, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Cuarto, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Quinto, la expresión del lugar, fecha y hora en que se practica el protesto y la firma del funcionario autorizante. Sexto, el notario protocolizará dicha acta. Muy bien. Entonces vean ustedes, si hoy los requieren los servicios de ustedes para faccionar el acta notarial de protesto de una letra de cambio, ustedes ya lo podrían hacer. O sea, no están autorizados porque no son notarios. Pero yo miro ahí en los chats que andan preguntando, ¿verdad? Cosas profesionales. Entonces, ustedes ya lo podrían redactar porque ahí están los requisitos. Y son requisitos del protesto de la letra de cambio. ¿Estamos claros, Alberto? Vaya, hombre. Ahora, Nora, ¿sí? Linda, en el quinto donde dice el funcionario autorizante, ese es el notario. Ese, señor, es el notario. Gracias. Bueno. Entonces tenemos ahí al notario autorizante, ¿verdad? Que es el notario, si le quieren llamar solo así. Entonces tenemos ya los requisitos. Veamos la retención de la letra de cambio. Esa la tenemos siguiendo el 480 al 481. El notario que haya redactado el protesto retendrá la letra en su poder el día de la diligencia y el siguiente. ¿Para qué? Para que la letra pueda ser aceptada o en su caso cualquiera tiene derecho a pagar el importe de esa letra de cambio más los gastos que haya provocado, que son los accesorios, ¿verdad? Los gastos del protesto. Entonces, ahí estamos frente a la función del notario. Esto lo hace el notario para dar la posibilidad que todavía más allá de ese protesto haya solución de pago voluntario, ¿verdad? Ahora bien, hay que avisar. El notario tiene la obligación o el tenedor del título tiene la obligación de dar aviso de estas circunstancias a todos los signatarios del título. La respuesta es sí. La ley mandata que debe hacerlo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha del protesto o a la presentación para la aceptación o el pago. Eso lo pueden leer ustedes en el 482. Vayámonos a la presentación por un banco y ahí se resuelve otra duda. Si la letra se presentare por conducto de un banco, la anotación de este respecto de la aceptación, o sea, hablábamos de los sellos o del pago, valdrá como protesto. Esos son, Josué Manuel, porque usted hablaba de eso, los actos del protesto. Ya vio que en ninguna parte establece que vamos a solicitarlo, sino que presentada la letra por conducto de un banco, esa anotación respecto de la negativa de la aceptación o de la negativa del pago equivale o va a valer como protesto. ¿Estamos, José Manuel? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Y finalmente, recuérdense ustedes que la letra de cambio contiene
orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero. Es ser una sola letra, se haga efectivo en su pago en un plazo determinado. Hay la posibilidad de pluralidad de ejemplares y de copias. ¿Por qué los ejemplares? Para segmentar la obligación y hacer varios pagos. Y las copias para que se acredite a través de la copia la recepción de los pagos parciales. Para eso sirven las copias de las letras de cambio. Eso lo encuentran ustedes en el 484. Y ahora nos vamos a otra parte. Nos vamos a las cédulas hipotecarias. Para entender las cédulas hipotecarias, primero tenemos que irnos al Código Civil. Yo espero que tengan por ahí su Código de Comercio y que tengan por ahí su Código de Notariado. Vean que hoy hemos hablado mucho del notario. Entonces tenemos cédulas hipotecarias. ¿Cómo vamos a definir las cédulas hipotecarias? Recuérdense que lo primero que hacemos es definir las cédulas hipotecarias. Si ustedes ven ahí la transparencia, encontramos que Joaquín Rodríguez es un autor mexicano, establece que las cédulas hipotecarias, títulos de crédito que representan todo o representan una parte alícuota de un crédito garantizado con un derecho real hipotecario y son obligaciones emitidas por una institución de crédito con garantía de una hipoteca, ahí como que hay redundancia, si ustedes se dan cuenta, de una hipoteca directa constituida por el acreditado. ¿Qué quiere decir eso? Que las cédulas hipotecarias son títulos de crédito que se van a crear de conformidad con la ley y que aún cuando son garantizadas con hipoteca, no pierden su categoría jurídica de títulos de crédito y no en su categoría jurídica y no pierden su naturaleza jurídica de ser consideradas cosas mercantiles o bienes. Eso lo encuentran en el 605 del Comercio. Pero vayámonos a la hipoteca. Podemos decir de la hipoteca, a ver, ¿pueden explicar algo de la hipoteca? Por eso les dije, necesario su Código Civil. ¿Dónde tenemos la hipoteca? Sí, Luis. Licenciada, en mis propias palabras, la hipoteca es una garantía en un mutuo por un inmueble. Muy bien. Es lo que puedo contestarle en este momento. Muy bien, usted lo dijo así como telegrama. Solo hay dos derechos reales de garantía de acuerdo al Código Civil. ¿Cuáles son? ¿La prenda y la hipoteca? La prenda y la hipoteca. Hoy por hoy, de acuerdo con la Ley de Garantías Mobiliarias, ya no hablamos de prenda. Licenciada, la hipoteca la encontramos en el título 5, Derechos Reales de Garantía del Código Civil.
Así es, al 22 encontramos la hipoteca. Les decía, hoy por hoy, si nos vamos a la ley de garantías mobiliarias, encontramos que ya no vamos a estar viendo la prenda, sino solo en el Código Civil todavía, pero la ley de garantías mobiliarias nos establece que son garantías mobiliarias. Es decir, la prenda es sinónimo de una garantía mobiliaria o la garantía mobiliaria es sinónimo de la prenda. Pero para que ustedes lo comprendan mejor, para efectos académicos, vamos a estar hablando de la prenda y la hipoteca, como ya hablábamos, por ejemplo, en los bonos bancarios, en los bonos de prenda. Entonces, porque entendemos más fácil la prenda que la garantía mobiliaria. Sin embargo, los llamo a reflexionar que debemos estudiar la ley de garantías mobiliarias para ir entendiendo esas garantías. Encontramos entonces que la cédula hipotecaria es ese documento en el cual consta un crédito o parte de ese crédito garantizado con hipoteca más bienes inmuebles. Entonces, eso lo establece el 60, que puede constituirse hipoteca para cédulas. Lo van a representar las cédulas hipotecarias. A su vez, les decía esa definición, ley de garantías mobiliarias, Luis. Encontramos esa definición de la ley de las cédulas hipotecarias. ¿Qué caracteriza las cédulas hipotecarias? Se redactan en español. Primero se constituye la hipoteca. Como es un bien registrable, porque es bien, debe ir en escritura pública. Por eso les hablaba del Código de Notariado. Artículo 29, artículo 31 y artículo 49. Código de Notariado. Don Luis, yo pensé que había visto. Que estoy recibiendo una clase ahorita. Miren, siéntese. Don Luis, y gracias. Encontramos entonces que se redactará constituida la hipoteca. Ya hay una garantía ahí de bien inmueble. Entonces se pueden crear las cédulas. ¿Qué características van a cumplir? Se redactarán en idioma español. Irán los contenidos, ¿verdad? Podrán contener traducciones a uno o varios idiomas extranjeros, porque puede ser el caso de que se vayan a garantizar créditos de extranjeros. Por ejemplo, ustedes quieren adquirir bienes en Panajachel, se quieren adquirir bienes allá, lo más seguro es que los que vayan a adquirirlos por los precios son extranjeros o Antigua, por ejemplo. Y llegamos entonces a ver que no van a causar, esa es otra característica, no van a causar impuesto alguno. Entonces, tiene elementos personales. ¿Quiénes? El librador librado, la persona que crea el título de crédito, 29, 30 y 49. El Código de Notariado, Eva María. Decíamos el librador librado, la persona jurídica, que puede ser una institución bancaria o persona individual, que crea la cédula hipotecaria. Así merito. Y el tenedor o beneficiario, que es la persona que acredita serle de la cédula hipotecaria. Elementos reales, vamos a encontrar la cantidad de dinero que representa esa incorporado en esa cédula hipotecaria y los cupones
devengan intereses esas cédulas hipotecarias. Entonces son el derecho real o material de las cédulas hipotecarias. Esa cantidad de dinero incorporada en la cédula hipotecaria y esos intereses incorporados en... Entonces ahí estaríamos y el próximo vamos a continuar con cédula hipotecaria. Ustedes la pueden estudiar, qué bueno sería. Cédula y bonos bancarios, porque se parece mucho su creación. Que tengan feliz noche y éxitos ahí en su próxima clase. ¿Qué clase les toca? Filosofía del derecho. Ah, bueno. Muy bien. ¿Quién Yo soy libre. Sí. La licenciada, ¿quién les da filosofía? Es un licenciado. El licenciado Winter. José Winter creo que es. Bueno. Muy bien, entonces que tengan buena noche. Feliz noche, Ligda. Gracias. Igualmente para ustedes, qué bueno verlos, ya los extrañaba. Igualmente. Buenas noches, Ligda. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, hasta luego.